Hola viejotes, ¿cómo vamos? Un saludo muy especial. Bienvenidos a este podcast titulado De este y otros mundos. De verdad estoy muy contento de poder estar aquí, de poder tener por fin el podcast. Me lo había propuesto iniciarlo y lo inicié. Ya verán que no, todos los podcasts que había hecho antes, los episodios que había hecho antes, todo se eliminó, todo volví a arrancar desde cero, porque dije, esto es un reinicio. DC Comics tuvo su rebirthing, su reinicio. Yo también tengo mi reinicio. Y en el área del podcast de este y otros mundos, de verdad quiero disfrutarlo. Sé que la voy a pasar muy bien, porque es un espacio que quería tener hace mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo. Así que para los que no saben, vamos a estar publicando el podcast en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y así, bueno, otros espacios. Y en efecto sale después siempre en mi canal de YouTube de Opinión y Pensamiento. Así que sería muy genial que nos ayudaras en Spotify, en Anchor, que nos siguieras en Google Podcast si puedes. Y siguieras el podcast de este y otros mundos donde vamos a hablar en efecto de cristianismo, pero que a diferencia de mi canal de YouTube de Opinión y Pensamiento, eh, el podcast será, sí, claro, filosófico si quieres, teológico también, pero en todo caso va a ser reflexivo, ¿sí? Me voy a dar muchas libertades aquí de trabajar ideas, me voy a dar muchas libertades en el podcast de poder charlar con ustedes acerca de muchas otras cosas. Por ejemplo, tengo una gran variedad de prédicas, de reflexiones que he dado en mi iglesia local, que creo que se han quedado ahí y quiero retomarlas, reestudiarlas, repasarlas y dárselas a ustedes. En este podcast también, bueno, voy a ser un poquito más improvisado, aunque realmente no me gusta improvisar. Voy a tratar de ser un poco más genuino en algunas otras cosas, un poco más suelto, más... voy a dejar que la inspiración también me lleve y abrir mi vida a ustedes, abrir mi corazón y mis experiencias también en este podcast de este y otros mundos, porque eh, posiblemente a alguien le sirva y ya está, o sea, no tiene mucha, esto no tiene mucha lógica, sinceramente, para mí, pero posiblemente la hay para alguien más. Así que bueno, simplemente es eso. Bienvenidos a De este y otros mundos, episodio número 1 llamado Correr con los caballos. Hace un tiempo leí el libro de Eugene Peterson, no sé si lo conocen. Eugene Peterson tiene un libro que se llama Correr con los caballos y fue allí donde aprendí a eh, abrazar un poquito la historia de Jeremías. Jeremías es un profeta al cual siempre yo le he tenido un gran aprecio, un gran aprecio. Y Eugene, con su libro, me ayudó a abrazar a la historia de Jeremías. Y una de sus partes, alguna vez cuando yo leía el Jeremías hace muchos años, leí ese pasaje en la versión Reina Valera. Recuerdo mucho que la leí en la Reina Valera y recuerdo no entender nada. Como mucho de lo que me pasa con la Biblia Reina Valera. De hecho, he pasado por varias Biblias, la nueva traducción viviente, y últimamente he estado leyendo la nueva versión internacional. Aquí, por aquí está. Bueno, para los que están en YouTube, que lo pueden ver, mi Biblia tipo agenda. Y últimamente he estado revisando una Biblia en tipo cómic, ilustrada por gente de DC Comics y de Marvel Comics. Bueno, la Biblia ilustrada básicamente. Y también hice un repaso por allí, por la vida de Jeremías. Y pude recordar de hecho, cómo no entendía la Biblia. Y es que respeto mucho a la gente que creció leyendo la Reina Valera. Para los que no saben, la Reina Valera es una versión de la Biblia en castellano, donde se usan el vosotros, sois, palabras que suelen ser un poco eh,
complejas de entender en un contexto que no se fortalezca. Y bueno, y ya está. Y nunca me gustó, por más que lo intentara. Me parecía que era más fácil leer los salmos, tal vez algunos proverbios, y lo demás me parecía cansón. Avanzar en la lectura era muy cansón. Yo cuando era pequeño de verdad y más joven, eh, no tuve mucho precio por eso, pero cambiando la versión de la Biblia y ayudándome con algunos autores que conocen lo que a ciertas partes de la Biblia o que se vuelven como expertos, diría yo, como en este caso Eugene con Jeremías, me llevó a abrazar mucho más la vida de Jeremías. Y es que a Jeremías le dicen el profeta chillón. Eh, Ese es un apodo que a mí no me gusta realmente. Y actualmente no me sigue sin gustar. Creo que nunca me va a gustar. Me causa gracia, pero nunca me va a gustar porque es un apodo que proviene de cómo Jeremías mantiene una queja y mantiene llorando constantemente, ¿sí? La vida de Jeremías parece ser una gran tragedia en todo caso. Y me llama profundamente la atención la vida de Jeremías. He aprendido mucho en la vida de Jeremías. Estaremos revisando la vida de Jeremías. Pero puntualmente hoy, en el primer episodio, en el podcast de Este y Otros Mundos, en mi podcast, hablaremos sobre correr con los caballos. Y recuerdo haber dado esta charla, esta reflexión, un miércoles en la noche en mi iglesia. Y suele pasar que los miércoles o entre semana, cuando comparto en la iglesia, comparto una reflexión que en efecto ya he venido trabajando con anterioridad, pero no tan estructurada como como una predicación de domingo. Yo tengo esa rara manía. Pienso que entre semana las predicaciones o la reflexión puede ser algo muy personal, muy espontáneo. No significa que no sea estudiado, sino de hecho significa que tienes que haber estudiado algo, pero más relajado. Y el domingo sí aprovechar al público para estudiar un poquito más a fondo algunos aspectos. Así pienso yo, tal vez en tu iglesia, en tu congregación o en donde quiera que estés, lo hacen diferente, pero así lo hago yo. Y hablando sobre esto, empecé la charla preguntándole a la gente cuántos se quejan de algo. Y es típico de Jeremías. Pero creo que todos nos hemos quejado de algo. Esta mañana, hoy, ¿qué es hoy? ¿Hoy qué es? Hoy es para la posteridad, déjenme les digo, hoy es 5 de enero del año 2023, iniciamos el podcast. 5 de enero del año 2023, esta mañana, eh, eran como las 6 de la mañana posiblemente, y sonó el teléfono del apartamento donde vivimos con mi esposa, y me desperté, claro, asustado, porque normalmente eso sucede cuando los celadores te llaman, o tienes un pedido, o llegó un domicilio, pero era muy temprano. Y yo me desperté, eh, ah, levanté el teléfono y me dijeron, señor Joan, salga rápido porque alguien ha golpeado su carro. Menos mal lo tomé con mucha calma porque he tenido otros episodios similares en el pasado en donde lo mismo sucede y pierdo la calma. Pero bueno, me puse una chaqueta. Lady, mi esposa, me preguntó, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién golpeó el carro? Ella también se paró, se vistió y nos fuimos a revisarlo. La señora se había ido ya, tenía que ir a trabajar, pero la señora quería conversar. De hecho, acabé de hablar con ella. Y, y cuando devolvía, me daba unos pasos a la casa, aquí al apartamento. Yo decía, bueno, ¿y por qué? Pero ¿por qué si yo soy de los que trato de tener mis cosas bien, trato de tener las cosas al día, trato de tener lo que invierto, trato de tenerlo bien? Todos hemos llegado a ese día, ¿no? Todos hemos llegado al día de ¿por qué a mí? O sea, Dios, ¿por qué a mí? Y eso es válido. Yo lo encuentro muy, muy válido porque eh, sentirnos agobiados por algo
en algún momento debería pasarnos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Sí? Y aún más si eres una persona que es creyente. O sea, voy a la iglesia, que participo en los jóvenes, participo en un ministerio, participo en esto, en lo otro. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Dime por qué me pasa esto a mí. Y eso es lo que sucede en Jeremías. Lo que vamos a estar leyendo básicamente es el capítulo 12 de Jeremías. No voy a leerlo todo, voy a leer algunas partes. Eh, pero Jeremías inicia diciéndole esto a Dios. Tú, Señor, en el versículo 1 del capítulo 12 de Jeremías, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Esa es la primera pregunta de Jeremías. Es una pregunta muy válida. Y si nos damos cuenta, Jeremías está diciendo, eh, vengo a argumentar contigo porque tú argumentas bien, tú lo haces bien, pero quiero hablar de algunas cuestiones de justicia contigo. O sea, todos en algún momento nos hemos sentado y hemos tomado el papel de Jeremías, no nos mintamos. Hemos tomado el papel de Jeremías y hemos dicho, bueno, vamos a hablar, Dios. Durante toda la historia de la Biblia, de hecho, muchos de los profetas lo hicieron, muchos de los grandes hombres de Dios repitieron la fórmula. Vamos a hablar, Dios, vamos a argumentar, ¿no? Y esto de argumentar, cosa que yo hago mucho en opinión y pensamiento, es algo que es bastante agradable, pero es vanaglorioso. O sea, tiende a ser vanaglorioso. Entonces, por ejemplo, alguna vez estudiando lógica, recuerdo, tuve una discusión con Lady y yo le dije básicamente, ven, vamos a hablar. ¿Tú quieres argumentar? Vamos a argumentar. Y recuerdo que en esa discusión no la traté de la forma que debería tratar a mi esposa. Eh, de hecho, creo que la humillé bastante y me pasé. Porque argumentar, de alguna manera, si no lo sabes hacer bien y no tienes los pies en la tierra, te lleva a considerar que tú estás en otro punto, que eres superior, ¿sí? Y Jeremías dice, vamos a hablar de justicia. Le dice a Dios, vamos a hablar de justicia. O sea, ¿con quién se iba a meter Jeremías? Ese primer verso es bastante diciente. Ahora, todo el resto de los versos, Jeremías le planta una gran cantidad de preguntas a Dios. Y en el verso 4 de este capítulo 12 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país. Quienes se atreven a decir Dios no verá nuestro fin. O sea, Jeremías le está diciendo, oye, mira, a los malos le está yendo bien. ¿Sí? Obvio, estoy omitiendo una gran parte del contexto de Jeremías. De hecho, Jeremías es tan de malas que cuando pudo comprar un terreno, y Dios le permite comprar el terreno porque Jeremías le pide permiso a Dios, eh, entran los bárbaros e invaden ese lugar. O sea, apenas lo pagó, ya lo tenía, entran e invaden en la ciudad. O sea, ya no podía usar su terreno. Si hay alguien que se podía quejar era Jeremías. De verdad, a Jeremías le fue muy mal en muchas cosas. Y a través de la historia de Jeremías, Jeremías le hace los mismos reclamos. Oye, ¿por qué a ellos les va bien? Si yo voy todos los días a la iglesia, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Por qué estoy perdiendo mi empleo si yo soy buen hijo de Dios? ¿Por qué pierdo mi empleo si yo estoy leyendo la Biblia todos los días, por ejemplo? ¿Por qué pasa eso? Nos sentamos en la silla del juicio hacia Dios, ¿verdad? Y eso pasa. Ahora, lo más interesante no es la queja de Jeremías, en donde podríamos sentarnos a dialogar mucho y extendidamente. Pero en definitiva, la respuesta de Dios es la que me saca de mi
de mi área y me pone a pensar de otra manera. Brutal la forma en que Dios le responde a Jeremías. Mira, en el verso 5, no voy a leer toda la respuesta de Dios, pero voy a leer la que quiero que entiendas. Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Wow, es un texto que hay que pensarlo, porque en primer lugar, parece ser que Dios no responde las preguntas directamente de lo que Jeremías le está diciendo. Sí, parece que Dios evade las respuestas, pero no las evade. De hecho, hay un arte, no recuerdo exactamente cómo se llama ese arte, pero está mal que tú en una conversación que se pone intensa, contestes una pregunta con otra pregunta. Sobre todo si la pregunta que usas para responder otra pregunta no solo nos lleva a la reflexión, sino que es muy mala pregunta y no tiene nada que ver o no tiene sentido. Pero si en una argumentación, de hecho hasta en un debate, tú contestas una pregunta desarrollando una pregunta como respuesta y esa pregunta no solamente lleva a la reflexión, sino que tiene que ver con la línea de argumentación y en efecto es mejor que la pregunta inicial, es una habilidad que muy pocos tienen. Ahora, Dios por excelencia la tiene, en efecto la tiene, pero me parece interesante que Dios en muchos pasajes bíblicos a las preguntas que le hacemos directamente, Él nos responde con otra pregunta. No es porque quiera evadir la respuesta, sino que quiere llevarnos a considerar, digámoslo de esta manera, a considerar algunos aspectos que aún no hemos considerado a partir de la reflexión. Si los que corren a pie han hecho que te canses, o sea, estás cansado y estás corriendo con los tuyos, estás analizando tus problemas, ¿cómo vas a correr con los caballos? ¿Cómo vas a competir con los caballos? O sea, si tú no entiendes a los que están a tu alrededor y te cansas compitiendo con ellos, en otras palabras, ¿cómo vas a competir conmigo? O sea, es de esos pasajes que si no te hacen reflexionar y no te hacen pensar, yo no sé qué te haría pensar. De verdad, porque es, es, es Dios preguntando, Jeremías, ¿tan rápido y te desanimas? ¿Te desanimas tan rápido? O sea, no has comenzado a correr, estás apenas gateando y ya quieres empezar a correr con los caballos. No estás esforzándote, Jeremías. No estás ni siquiera aprendiendo. Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Sí? Por ahí hay una frase que dice algo como: ningún buen marinero se forja con un mar tranquilo, algo así. O sea, nadie que sea experto navegando se hace experto en la paz del mar. Se hace experto cuando el mar se pone bravo. Y no lo dudo. No lo dudo. Eh, en nuestra luna de miel con Lady, nosotros fuimos a un lugar que se llama Sapsurro, que queda en Chocó, aquí en Colombia. Y recuerdo que fue la primera y única vez que he visto el mar como lo he visto. Eh, íbamos en lancha, íbamos para el lugar, un lugar hermoso. Fue como entrar a Jurassic Park, era como ir a la isla Nublar. Eh, Era bellísimo, bellísimo, pero aterrador, porque las olas que se levantaban eran olas tan altas, tal vez yo te digo unos 10 metros, y la gran barca en donde íbamos unas 40 personas, el hombre la cogía, el que navegaba la cogía de lado
para que la barca no chocara directamente con la ola, sino que la pasara. Hasta es algo, o sea, lo estoy transmitiendo en las palabras mías, ¿sí? Eso no son palabras de nadie más, sino mías. Y, eh, y así funcionaba. Y así funcionaba. Entonces, esta gente tenía que haberse hecho experta no en la pasividad del mar, sino, de hecho, en la furia del mar. Y el mar Pacífico en esa zona, cuando llegan las tormentas, suele ser bastante fuerte. Por lo tanto, Dios lo que está preguntando a Jeremías es, oye, ¿tú ya quieres ponerte a correr si ni siquiera has aprendido a gatear? Oye, ¿tú ya quieres competir con los duros si ni siquiera has aprendido a convivir con los tuyos? Oye, ¿tú quieres aprender a predicar? ¿Quieres ir a las naciones sin siquiera ganar para mí, a tu familia? Oye, ¿tú quieres llenar estadios cuando ni siquiera eres capaz de enfocarte en lo poco que yo te he dado en tu iglesia local? ¿Y te cansas? Dios, ¿por qué esta iglesia tan pequeña? Dios, ¿por qué me diste una familia así? Pero bueno, yo quiero ir a pasear el mundo, yo quiero ir a ser misionero en el mundo. Yo quiero más, pero que me cueste menos. Y Dios te pregunta, bueno, ¿qué hay con eso? Y más aún, mira, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos, o sea, a mí, me va tan mal? Y Dios te pregunta y te dice, ¿ya te cansaste? Ante la primera oposición, ¿te rindes? Ante la primera desilusión, ¿te rindes? Ante lo primero que pasa, ¿te rindes? Esa es la reflexión que debería llevarnos el pasaje. Correr con los caballos. No has aprendido ni a caminar con los tuyos y ya quieres correr con los caballos. Y, y, y bueno, la analogía está por demás, pero correr con un caballo en efecto debe ser algo imposible. A menos de que ates al caballo, le ates las piernas y que no corra, podrías ganarle. Pero los caballos no solamente son veloces o fuertes, sino que son resistentes. Resisten correr por muchas horas. No tengo el dato a la mano, pero un caballo podría correr mucho, mucho, mucho. Hace pocos meses fui a la tierra de mi abuelo, en el llano, sí, mi abuelo paterno creció en el llano. De hecho, mi abuelo falleció en el 2019 y antes de pandemia, de hecho. Y él siempre me hablaba de los caballos, él siempre me decía de lo hermoso que era montar a caballo, él siempre me dijo que quería volver a sus tierras y montar a caballo. Y esto es bastante interesante porque varios años después, de hecho, yo ah, voy a la tierra de él y monto a caballo y vi a estos animales como nunca antes los había visto. Los pocos acercamientos que tuve con un caballo, los tuve a veces, por ejemplo, en mi escuela, en mi escuelita. Yo estudiaba en una vereda aquí del municipio donde vivo, en Gachancipá, en La Aurora se llama. Y cerca de la escuelita había una hacienda que se llamaba La Montana. Y allí vivía un amigo mío. Y cuando salíamos de estudiar, mamá, que era mi profesora y trabajaba y tenía que quedarse más tiempo, no recuerdo haciendo qué, pero supongo que haciendo más cosas del trabajo, y yo le pedía permiso a mi mamá que me dejara ir a La Montana. Y recuerdo cuando entrábamos a La Montana, eh, él me empezaba a hablar de cada uno de los caballos. Un campeón en esto, campeón en esto, campeón en esto. Comen esto, comen esto. Y cuando vi, por ejemplo, al caballo campeón de ellos, que se llama Carbonero, hasta el día de hoy sigo en mi mente recordando a Carbonero. Era un caballo negro, grande, majestuoso. Si me pusieran, por ejemplo, a competir con Carbonero, muy seguramente me va a ganar.
Y si yo pudiese mantener el trote de Carbonero, me cansaría muy rápido y Carbonero continuaría corriendo. ¿Sí? Tratar de cuestionar a Dios en su ejercicio de ser Dios, en su naturaleza de ser Dios, es precisamente tratar de competir con los caballos. Te vas a cansar, te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a marear. Tratar de cuestionar a Dios respecto a ciertas cosas te va a agotar. Y si no logras competir con los tuyos entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a competir con los caballos? Cuestión que ya de por sí va a ser bien difícil, ¿no? Bien complejo correr con los caballos. Y recuerdo que esa resistencia a los caballos no solamente la vi cuando era niño en sus músculos, en lo grande que era un caballo, sino que también cuando fui y monté por primera vez un caballo. Me subí en el caballo, recuerdo que se llama Mantequillo, no era tan grande como Carbonero, o de hecho, pensándolo bien, cuando era pequeño todo se amplifica, ¿no? Pero Mantequillo era un viejito, un caballo viejito, y nos preguntaron, ¿quién no sabe eh, montar a caballo? Y pues yo levanté mi mano. Venga, a ver, este se llama Mantequillo. Y tienes que hacerle unos sonidos y así para acá, se va para la derecha y así para allá, para la izquierda. Y yo, tengo cuidado con el caballo, no lo lastime, no lo lastime. Y el caballo me llevaba a mí por lugares donde yo posiblemente no podía ni caminar. Recuerdo mucho un momento lindo que era pasar un río y yo estaba aprendiendo a montar caballo. Imagínate, yo me vi nadando y salvando mi vida. Pero no, Mantequillo fue siempre muy fiel. Me pasó el río, eso era parte de la experiencia en el llano. Y después subimos unas colinas y Mantequillo caminaba bien. Después al final llegamos a una planada, a una sabana. Y en un típico atardecer llanero, el sol se empezó a poner y Mantequillo empezó a trotar más duro, más duro, más duro, pero mantenía el paso. Y yo, vamos, Mantequillo. Y el caballo trotó conmigo como por hora y media. Fue el recorrido, hora y media o 2 horas más o menos. ¡Wow! ¡Qué aguante! Mantequillo caminaba por lugares donde yo nunca habría podido caminar. Yo tengo problemas, por ejemplo, de los tobillos, de las rodillas, de la cadera. Tengo muchos problemas, de hecho. Ya que lo pienso, tengo muchísimos problemas. Pero eh, si mínimo caminara por los lugares que Mantequillo caminó, mis pies falsearían, me troncharía, se me doblarían las rodillas, me dolería la cadera, me cansaría, me agotaría. No habría manera de competir con Mantequillo. Si lo piensas de esa manera, se hace muy lógico, muy, muy lógico, cuando entiendes que no puedes competir con los caballos si aún hoy te cansas con los de tu especie. Es así de sencillo. No tiene tanto misterio. ¿Cómo, cómo viviendo en un lugar tranquilo, cómo estando en tranquilidad, vas a querer sortear las profundidades de ciertas dificultades? Si nunca has querido entrenarte, por ejemplo, en los debates, ¿qué te vas a ir a meter a un debate? Eso debería decirnos mucho, demasiado. Debería decirnos demasiado. Y al igual que Mantequillo, creo que podríamos llegar a pensar en algo. Estaba mirando allá atrás. Esta es una luna, se supone. Pero está roja y se está descargando. La van a ver de aquí en adelante, los que están en YouTube, obviamente. En el podcast siempre, porque pues se llama De este y otros mundos, ¿no? Ahí está el mundo, se supone.
Esto es increíble. Cuando analizas la vida de personajes como Jeremías, te vas a dar cuenta que la gran cantidad de riqueza que tiene el concepto de correr con los caballos y de lo que Dios le lleva a reflexionar a Jeremías nos puede ser muy útiles. No podemos ir a correr con los caballos si no hemos aprendido mínimo a caminar con los nuestros. ¿Sí? Eso es muy básico. En apologética pasa mucho o me pasa mucho. A mí me sucede que si no leo ciertos conceptos en otras personas y no aprendo un poco de esos conceptos en primer lugar, ¿cómo voy a leer un tratado de filosofía fuerte? ¿O cómo voy a leer un tratado de teología fuerte? No va a poderse. Si no aprendo primero algunas cosas, no voy a ir a hacer otras más difíciles. Si no aprendes a trotar, nunca vas a poder aprender a competir en el triatlón o en una maratón. ¿Sí? Si primero no aprendes a mantener el oxígeno durante 15 minutos trotando a un ritmo específico, ¿cómo vas a ganar el triatlón? ¿Sí? Si primero no empiezas por lo poco y aprendes a ser constante en eso, ¿cómo vas a dar ese paso hacia adelante en muchas otras cosas? Y más si se trata de entender a Dios o de preguntarle a Dios. Eso a mí me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Dios, ¿por qué no te revelas a mí visiblemente? Bueno, primero respondámonos preguntas tan básicas como ¿por qué no yo estoy visible ayudando a la vida de otras personas a crecer y a crecer cada vez más y a avanzar cada vez más? Quiero correr con los caballos sin haber aprendido a correr con los míos. Eso es supremamente interesante. Y por último, eh, en el verso 5 Jeremías dice, si te sientes confiado en una tierra tranquila, si vives confiado, si vives en la comodidad de tierras tranquilas, dime qué harás en la espesura del Jordán. ¿Qué vas a hacer cuando la tranquilidad no esté allí? ¿Qué vas a hacer el día que lo tranquilo ya no sea parte de lo tranquilo? O sea, que lo tranquilo deje de ser tranquilo y aparezca una tormenta. Si toda la vida vives en una burbujita donde tus papás no dejan que nadie acceda a ti, en donde tú crees que todo el mundo debe girar alrededor de tu vida, en una burbujita llamada universidad, en una burbujita llamada familia, en una burbujita llamada tu propio mundo, ¿cómo pretendes reaccionar cuando todo eso acabe, cuando eso no esté? ¿Cómo vas a hacer para navegar las profundidades del Jordán? Es difícil, ¿sí? Si no sales de tu burbuja un rato y empiezas a aprender, cuando llegue la tormenta no vas a saber qué hacer. No vas a saber qué hacer. Eso es lo que quería abordar en el primer episodio de mi podcast. De verdad, estoy muy contento, estoy muy feliz eh, de que este mensaje llegue a ustedes. Ojalá y lo pongas en tu trabajo, se lo pases a alguien más. Lo pongas en tu universidad mientras vas conduciendo el carro. Y por favor, sobre todo, si este podcast te va a empezar a ayudar mucho, escríbeme en los comentarios, compártelo, suscríbete a YouTube en Opinión y Pensamiento, sígueme en Spotify de Otros Mundos y compártelo para que los demás, todos los demás podamos, bueno, aprender a caminar entre nosotros y luego sí tratar de competir con los caballos. Este fue el primer episodio de este podcast. Estoy muy feliz, estoy contento. He hecho muchas cosas, de verdad, para que esto se sienta un poquito hogareño. Algo que no haría comúnmente, pero bueno, lo he hecho. Y ya está. Si quieres y deseas apoyar, sígueme en mis redes sociales.
suscríbete a Opinión y Pensamiento y sígueme aquí en el podcast cada semana. Cada semana tendremos un podcast. Con el tiempo, espero de verdad poder hacer el podcast muy reciente, o sea, cada semana de verdad grabar el podcast de esa semana para que se sienta real y constante, por decirlo de alguna manera. Pero por ahora regrabaré algunos y ustedes los escucharán. Así que bueno, y ya está. No sería más por ahora. Muchas gracias por estar aquí. A Jesús honra. Nos vemos en una próxima.